sobre el tema ganancias, ¿no? Pues llega fin de año y decís, uy, ¿cuánto debo? ¿Cuánto me van a cobrar? Y demás. ¿Tenemos datos de eso? Sí, tenemos algunos datos de qué fue lo que pasó este año con el impuesto a las ganancias y después te voy a anticipar un poco qué puede pasar a partir de enero de este año que ya está por empezar, de 2025. Perfecto. Tenemos en placa unos datos. Estos datos son de fuente oficial de ARCA, los pedimos por el procedimiento de acceso a la información pública para ver cuántas personas quedaron alcanzadas por el impuesto en este año, que hubo una reforma muy importante. Recordás que empezamos el año y tuvimos todo un primer semestre y hasta julio bajo la vigencia de una ley y después hubo una reforma y bueno, hay otro impuesto, o mejor dicho, sigue el impuesto a las ganancias, se le había cambiado el nombre al que rigió en la primera parte del año, no es que había desaparecido, pero después se reforzó, ¿no? Porque más personas quedaron alcanzadas. Bueno, esto es lo que dicen los datos oficiales. Si miramos el dato de enero, había un poco más de 187.000 personas alcanzadas. Estamos hablando de asalariados y jubilados, o sea, las personas que tienen retenciones del impuesto de sus ingresos, ¿no? Acá no estamos hablando de autónomos, que es otra cosa. En el mes de julio ya había 566.000 personas alcanzadas y no había cambiado todavía la ley. Estos meses se refieren al mes en que los ingresos se percibieron. Bien. O sea, en enero muchos cobramos el salario correspondiente a diciembre, en realidad. Bueno, el mes corresponde a lo percibido, al mes de percibido. Fíjate que en julio ya se había incrementado bastante la cantidad de personas con retenciones por ganancias, porque la ley anterior, que después fue derogada, marcaba un piso salarial para empezar a tributar que durante todos esos meses no fue actualizado. Y la inflación del primer semestre, la inflación de los primeros 7 meses del año fue de un 87%, o sea que hubo recomposiciones salariales para tratar de alcanzar esa inflación, que en algunos casos se consiguió, en muchos otros no, y eso hace que el salario nominal sea más alto y por lo tanto más personas iban quedando alcanzadas por el impuesto. Ahora, ¿qué pasó? En el mes de julio iba a haber una actualización, según la ley vieja, la derogada, que nunca llegó a aplicarse porque, como bien sabemos, llegó la reforma, llegó a la par de la ley bases, la ley de medidas fiscales, que tuvo un cambio muy importante en el impuesto a las ganancias. Entonces, no solo que no bajó el número, porque eso hubiera ocurrido en caso de haber seguido la ley anterior, sino que más personas se sumaron. Y llegamos al último dato, al dato más reciente que tenemos, que es el de octubre, cuando hubo retenciones para 737.584 personas. Claro, y ahí el punto, Silvia, igual es, con la nueva fórmula, las escalas cambiaron, entonces tenemos más gente, pero que paga menos, podríamos decirlo de alguna manera, respecto a la ley anterior. Sí, hubo ahí un efecto diferente, ¿no? Según el caso, pero quienes tenían retenciones durante la primera parte del año, después en muchos casos sí hubo un alivio, pero además eso estuvo marcado por otra cuestión que se modificó, y es que en el esquema de la ley de masa, la que se había aprobado el año pasado y que rigió en los primeros meses de este año, no se diferenciaba la situación o la capacidad contributiva de la persona según su situación familiar, y ahora sí. Claro. Si vos tenés personas que económicamente están a tu cargo, hijos menores de 18 años o hijos con discapacidad o cónyuge o conviviente que no tiene ingresos propios, eso se deduce, que significa que el impuesto se calcula de otra manera y hay un alivio. Claro. Ese hecho también, esa modificación, que el hecho de que antes no había diferenciación según las cargas familiares y ahora sí, creo que en parte también es lo que amortiguó un poco el efecto de la reforma, porque la reforma en definitiva, ¿qué hizo? Bajó el piso a partir del cual se empieza a tributar. En un primer momento había ubicado el salario de quien no tiene cargas de familia en 1.800.000, cuando veníamos de un piso de 2.300.000. Claro. Y en el momento del debate de la ley se hablaba de que iban a entrar 800.000 personas, 1 millón de personas. Bueno, según los datos, insisto, oficiales de ARCA, eso no pasó. Fue un poco más suave el efecto y creo que en gran medida tiene que ver también con estas deducciones por familia
o por determinados gastos. Por ejemplo, gastos de la medicina, gastos de la educación. De lo inmueble que pueden y demás. descontarse, claro, del ingreso imponible, se deducen. Perfecto. Y alivia el impuesto. Silvi. En el mes de, una aclaración, en el mes de septiembre, el número de personas retenidas, como le dicen en Arca, los retenidos fueron más que en octubre. Bien. ¿Por qué? Porque en septiembre hubo una actualización de los valores de todo el esquema y eso alivió un poquito la carga también. Bien. Perfecto. Y ahora, en relación con lo que te decía antes, ¿qué va a pasar en 2025? Bueno, se viene la próxima actualización que va a ser por inflación, va a ser ya a partir de los salarios que se perciban desde enero. Sí. Pero va a llegar un poco tarde. Estas cosas como suele pasar raras en Argentina, que suelen tener las legislaciones, porque la ley dispone que la actualización se va a hacer según la inflación de, en este caso en particular, después lo vamos a hablar mejor en las próximas semanas, la inflación de septiembre a diciembre. Y el problema es que la inflación de diciembre recién la vamos a conocer a mediados de enero. Claro. Se supone, por lo que ya se estima, que ese cuatrimestre va a tener una inflación de entre 11 y 12%, claro. Y que ese va a ser el porcentaje de actualización del salario más bajo a partir del cual se va a pagar ganancias. En definitiva, va a quedar para alguien que no tiene cargas de familia en alrededor de 2.300.000. Pero eso lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Y lo vamos a contar acá. Silvita, exactamente. Muchísimas gracias. Ceci, ¿nos vamos a pasear un poquito antes de irnos a la pausa? Por favor. ¿Sí? Sí, vamos con alguna imagen divina, no sé si de nuestro